Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es un programa más del Almuerzo Picante. Estamos con ustedes en esta emisión, nuestro querido amigo Óscar Ruiz Vargas, doctor Vivienda, nuestro amigo el internacionalista, nunca bien ponderado, pero muy distinguido por sus palabras, nuestro querido amigo Carlos Gómez Bermejo, y por supuesto, nuestro querido compañero de la zona hoy pacificada ya del Bajío, el compañero Sigifredo Rodríguez Coria, quien saluda con su tartamuda. Sí, claro. Así de pacificado. Sabemos que ustedes no es el marro, acaso el martillo con uña. Pero bueno, Macizo. lo dejamos a usted en ese nivel. Pues miren, hoy con pues, un montón de noticias, ¿verdad? Y eventos. Y uno de ellos que creo que vale la pena comentar y arrancar, porque se ha convertido pues en este fenómeno, parece mundial, diría el jefe de gobierno de la ciudad, no, del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que están siguiendo sus pasos algunos. Y todo pareciera indicar que, bueno, hay programas sociales, hay cosas, pero nos despertamos ayer con la noticia de que habían decretado ya una orden de arresto por corrupción contra el expresidente Álvaro Uribe en Colombia. Así que yo quisiera que empezáramos con esto. Hablaremos también del tema de la importancia de otros espacios. Y yo le pediría a nuestro amigo Carlos si nos platicas un poco de cómo va, mi querido amigo, este tema con los colombianos. Muchas gracias, maestro Sigui, Oscar, un abrazo, qué bueno verlos otra vez. Sí, maestro, lo que planteaba es la situación que está pasando en Colombia, ¿no? Un expresidente, un jefe de Estado, actualmente senador, de uno de los partidos relativamente nuevo, vamos, él funda ese partido y, vamos, mecenas, mentor, gurú, maestro Jedi del actual presidente colombiano, ¿no? En donde... exactamente, Duque. La Corte le hizo cargos de corrupción. En su administración hubo un gran crecimiento de los paramilitares, vamos, estas agrupaciones auspiciadas por la administración federal de Colombia, que le hacían frente a los grupos guerrilleros, a las FARC-ELN, y vamos, por ahí su nombre, al lado de la parte ilegal, subvencionados de manera ilegal, hubo un crecimiento. Hay que recordar el origen de este sujeto, ¿no? Fue alcalde de Medellín en los 80, ¿no? Cuando Medellín era la ciudad de Pablo Escobar, ¿no? La cuna El mismísimo. de la mera buena. Y vamos, el polvo blanco, la nieve del Caribe, la cocaína. Sí, señor. La caspa del demonio. La caspa del demonio. Y bueno, y sus políticas siempre han sido de derecha, y en ese sentido, vamos, entiende que los grandes terratenientes colombianos, los grandes extensiones cafetaleros, ganaderos y cafetaleros, pues obviamente en contraposición a las guerrillas asociadas con el maoísmo y con la izquierda, ¿no? Subvencionaban y auspiciaban estos grupos paramilitares para hacerles frente a estas guerrillas en Colombia. El caso es por corrupción, sí. El caso concreto es de que uno de estos paramilitares que en un caso previo, juzgado previamente, él da una declaración bajo juramento en donde, y ahora se desdice de esa declaración, o por lo menos en esa declaración dice, esa declaración en donde mentí, la hice bajo la presión y el soborno de este sujeto, ¿no? Entonces, vamos, es por ahí en donde le están pegando, ¿no? Hay que recordar que las FARC ya migraron a hacer un partido político con todas las de la ley y Colombia está viviendo... Bueno, y hubo un acuerdo firmado de paz que tenía como misión precisamente incorporar tanto a la contra, bueno, a los guerrilleros como su contra o como los paramilitares y la guerrilla a una, digamos, coalición, a una vida de paz en Colombia. ¿Cómo la ves, Oscar? ¿Tiene algún impacto esto, alguna historia? ¿Estará vinculado a procesos o macro procesos? Sí, sin duda, mi buen Ulises, Sigui, Carlos, y creo que también tenemos que recordar que fue gobernador, fue presidente simultáneamente con Felipe Calderón, acá en México. En ese sentido, Uribe, recordemos que es de ultraderecha, y como cabeza del Ejecutivo de ultraderecha, pues combatió de manera, digamos, muy intensa a cualquier tipo de oposición,
Y en este contexto, ¿quién nos recuerda, por ejemplo, el asunto de Lucía Moret Álvarez y la detención ilegal del sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas? En esta situación, si recuerdan también, inclusive, el asesinato de Raúl Reyes y los 4 mexicanos que estaban justamente en Sudamérica, estudiantes en aquel momento. En Sucumbíos. En un campamento, en hay Ecuador. Mucha tela de sí. dónde cortar, y el seguimiento que se da, precisamente coincido con Carlos, por el seguimiento de la Suprema Corte y el Poder Judicial, que está... Ya están separados, sí están separados, hay una real separación de poderes, dado que el presidente actual salió a defender al sujeto, ¿no? O sea, a Uribe, salió a defender a Uribe, entonces... Que también andaba queriendo echar atrás todos los acuerdos que se habían consolidado desde las reuniones en Estocolmo y en Cuba, que promovían la paz, y que pues llegó con esta actitud también beligerante, ¿no? El señor Duque, ¿no? Con esa actitud. ¿Y qué más podríamos decir, mi Sigi? Digo, sin duda alguien está, dicen, teniendo amigos, muchos amigos en la cárcel y anda sufriendo en los pasillos solitarios. No sé si lo ubicas. Pues tú preguntabas, además ahorita le preguntabas a Oscar, que desgraciadamente ahorita se nos perdió la conexión, pero ahorita se reconecta, no tarda nada. Le preguntabas acerca de si formaría parte de un macroproceso. Lo paradójico es que ahorita en Latinoamérica cualquier caso que se está presentando parece conllevar directamente como siguiente pregunta, ¿y va a haber un macroproceso? Y eso es lo primero que se está preguntando la gente, porque me parece que, bueno, no me parece, es un hecho. Está habiendo una tendencia al respecto y tiene que ver, pues, sociológicamente, me parece, y politológicamente, con una crisis de las representaciones de los gobiernos, ¿no? Entonces, está terminando un periodo en cada uno de los gobiernos nacionales y resulta que si hay recambio ideológico partidista de la oposición, pues segurito que vas a tener problemas. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa que probablemente se nos esté, bueno, vale la pena resaltarla. En 2022 tienen elecciones en Colombia y estiman muchos que esto va a cambiar las cosas. De ninguna manera voy a defender, pues por supuesto, ni adentrarme en lo cierto o no de las acusaciones contra Uribe. Pero fíjate cómo es curioso, porque además de este proceso en 2022, tenemos a un expresidente como Santos, a otro como Duque, con posiciones totalmente distintas. Y Uribe se lanza, o sea, él también lo hizo, o sea, pues es del mismo partido, de la misma corriente ideológica, y se lanza contra Santos, precisamente porque al senador Iván Duque, precisamente, pues se lanza contra él y le contesta, pues yo creo que es inocente, ¿no? De entrada, mientras que se lanza Uribe contra Santos, y Santos dice, pues que le vaya muy bien, nada más que sea todo muy transparente y demás. Pero el hecho es que sí es un caso inédito para Colombia, que se investigue. Con esto quiero cerrar mi participación en esta parte, y es que abrieron procesos y me parece que el mismo Uribe el que impulsó que se hicieran juicios como medio fast track en Colombia, el cual no pasara por el Ministerio Público, sino llegara así directamente al juzgador, ¿no? Entonces sacrificaron pues, democracia, un poco de procesos, por tener expedito la resolución de los juicios a ciertos personajes, y ahora, pues parece que ahora se está enfrentando Uribe a esta parte de su, ¿no? Independientemente... Yo diría que, de acuerdo, mi querido amigo, y coincidiendo con también lo que dice Carlos, quizás la tendencia más importante es esto, a que de verdad exista una división de poderes, y la otra es un combate abierto a la corrupción. Cada país tiene su historia, por supuesto, cada condición histórica corresponde a diferentes procesos, actores, circunstancias que pueden o no dar como consecuencia una evaluación o un castigo de los responsables. Pero esta vez, algo que sí llama la atención es que tuvo que ver con una investigación estrictamente relacionada con temas de orden de corrupción por el manejo que ya nos explicaba Carlos de estos recursos y su uso faccioso para fines políticos en la Gran Colombia. Creo que nosotros tenemos que imaginarnos que si puede ser una tendencia favorable, debería de combatirse en todas las latitudes este tipo de prácticas, porque de nuevo refieren a una visión en donde es patrimonio de quien gobierna todo el aparato de Estado, y eso no es correcto. Es
única y exclusivamente una función por un periodo determinado para determinado tipo de actividades que marcan la Constitución y la norma, y no para hacer uso o abuso de todo lo que está a su disposición como si fueran los dueños por un periodo. No, las monarquías y todo ese tipo de figuras se están acabando. Por cierto, hay una monarquía que está empezando a hacer, pues, digamos, agua. Yo quería también mencionarlo así muy de repasán y preguntarle a Carlos, porque pues, él está muy enterado, además en su vena corre sangre real, pero habría que comentarlo, el rey de España, ¿Por el qué rey no te emérito, rey callas? emérito, cállate tú, ah, sí, claro, No, el rey emérito, eso se lo dijo, sí, claro, allá en aquella exactamente. reunión en donde estaba el extinto Hugo gobernante de Chávez Venezuela, y ¿no? Hugo Zapatero. Chávez, y le dijo, ¿por qué no te callas? No te callas. ¿No? Y él Sí, estaba desesperado. y Pero Zapatero le dijo, ya está hay tranquilo, que Juan Carlos, decirlo, tranquilo. hoy está también en riesgo, por supuesto, en su presencia, en su importancia, esto que son las monarquías constitucionales como la de España. Y lo digo así de repasón porque esto es un asunto que marca claramente también otra vertiente de esa tendencia que acabo de decir, y es la corrupción. La acusación principal al rey Juan Carlos emérito es ni más ni menos el uso de los recursos para beneficiarse él, y bueno, parece que también a una de sus amantes, una señora de la realeza o alemana danesa, o lo que pudiéramos decirle por ahí, pero lo cierto es que abusó de su poder para llegar a acuerdos con un rey de allá de la zona árabe, ¿no? Un tal, No bueno, es tú el nos primer, dirás. no es la primera vez que la familia real española se mete en ese tipo de broncas. Hace por lo menos unos 5 o 6 años tuvieron Sí, otro claro, proceso. Las con infantas, las infantas, las exactamente. hermanitas horribles de Felipe, ¿no? Esa onda de la realeza de nomás tener descendencia entre ellos, por eso tan refeíta la señora. Y bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, una institución completamente medieval por la que nadie votó, ¿no? O sea, la familia real española. Que cayó en 1789 con la construcción de la República, amigo mío, y se acabaron los excesos La familia real feudales. española tiene haciendo agua rato. Oye, Carlos, Ulises, ¿y qué me dicen de la realeza británica, no? Ahora con el escándalo reciente del príncipe Andrés y esta relación con Epstein, ¿no? Que fue recientemente asesinado en una celda en Nueva York, traficante de relaciones que manejaba los dineros de muchos famosos Bernard y Epstein. poderosos en el mundo, y que al final del día, cuando ya estaba en la línea final o en la recta final de ser juzgado, se filtraron inclusive algunos videos con el presidente, con el príncipe Andrew o Andrés de Reino Unido, y bueno, casualmente pues ya no pudo continuar. Había otros miembros sobresalientes de la política internacional como Bill Clinton y muchos otros más, entre ellos el actual presidente de los Estados Unidos, en donde finalmente se veía una relación más que de brothers, de compartir, de sumar en esta dinámica de las relaciones con mujeres hermosas y de corta edad. Y bueno, casualmente se suicida en su celda y el príncipe Andrew pues sale bien librado de esta batalla hasta ahora. Entonces, las monarquías creo que ahora están en crisis más que en ningún otro momento en el mundo y están seguramente destinadas a tener otra historia en poco tiempo, ¿eh? En poco tiempo. Pues sin duda, esa es una también tendencia, decía yo, muy bien, coincido plenamente, Oscar, ese tipo de vestigios del feudalismo ya no caben en esta historia moderna, y creo que había que decirlo, tampoco ninguna de las formas sobre la corrupción desde el poder están teniendo cabida ya en los parámetros internacionales de lo que estamos esperando sean los gobiernos. Y quisiera en esta ruta comentar rápidamente, ayer fuimos testigos de un terrible acontecimiento en Beirut, capital de este país, que también, pues, habría que decirlo, es un país que ha sido devastado por la guerra, que hace tiempo desapareció como Estado realmente por la intervención de un lado de Israel, del otro lado de Siria, de combates abiertos calle por calle, con una circunstancia muy, muy compleja hasta poder recuperar la paz. Y ayer nos encontramos que al parecer por un acto de negligencia, acumulando nitratos en una proporción impresionante, se convirtió ni más ni menos que en un polvorín. Pero esto nos traería cuento no por la historia del Líbano, sino por la importancia estratégica de los puertos.
Yo quisiera de nuevo pedirles, y me perdonan, hoy parece que es un programa de Carlos, pero bueno, pues algún día tendría que lograrlo, hablar no solamente de energía. El mundo de pero Carlos. ¿qué opinión te merece, Carlos, en el sentido como internacionalista de puertos con bandera, puertos sin bandera se ha hablado, puertos como estos que pareciera que hay un abandono de la administración y su visión estratégica y su importancia estratégica? Pues muchas gracias, maestro, me honra y disculpen, colegas, pero ahora me tocó. Hago el paralelismo con lo que está sucediendo en la administración de puertos aquí en nuestro país, de puertos y aduanas, ¿no? Que la administración pase a manos de la Marina, la seguridad pasa a manos de los puertos de México. Hay una reconfiguración de todo el sistema de aduanas en donde te está interviniendo la administración general, la seguridad de los puertos mercantes y el SAT, ¿no? Que anteriormente entiendo que había una suerte de descoordinación. Vamos, los minerales que salían por el puerto cercano a la cuna de Sigifredo Lázaro Cárdenas, ¿no? El mineral que salía por ahí a los puertos chinos, ¿no? Y todos los precursores químicos para las sustancias recreativas que entraban también por esos puertos. Por ahí entraban. Exactamente, entonces en ese sentido los puertos siempre lo han sido, qué bueno que esta administración ya lo entendió, aparte de una fuente de ingresos para el erario federal, un asunto de estrategia y de seguridad nacional. Es una tragedia lo que sucedió en Beirut por una negligencia, una falta de administración en un puesto tan importante como son los puertos. Mi solidaridad y cariño a toda la comunidad libanesa, que es amplia en la Ciudad de México, ¿no? Que es amplia en nuestro país. Sí. Entiendo que la Cancillería ya se manifestó y ha ofrecido el apoyo del pueblo y el gobierno mexicano en si llegara a necesitarse. Me sumo a este ofrecimiento. No tengo mucho que mandarles, pues, pero con mucho gusto. Pero sí, haciendo el paralelismo, algo más tangible en lo que está sucediendo en la administración de aduanas y puertos en la ciudad en el país. Es por ese lado, ¿no? Estratégico y seguridad nacional. Muy bien. ¿Cómo ves, Oscar? ¿Cómo ves, Sigi? Pues muy triste lo acontecido. Líbano ha sido un estado golpeado en las últimas décadas, principalmente a partir del año 2000. Y bueno, en este contexto, los conflictos que se han generado al interior han desahogado mucha inestabilidad. Y por otra parte, Israel también, el agandalle en algunos espacios geográficos para ampliar su territorio. Los Altos del Golán. Sí, es algo que no tenemos que dejar pasar. Me parece que en este puerto, el haber almacenado durante más de 6 años cerca de 2.700 toneladas de este nitrato de amoníaco, que es una sustancia que se emplea básicamente para la agricultura, pero también para la creación de explosivos, pudiese estar en este lugar estratégico, muy cerca del principal puerto. Y bueno, las implicaciones económicas que esto tiene, mi buen Ulises, son extraordinarias. Y en este momento estamos viendo las implicaciones de carácter sanitario. Los hospitales no se dan abasto. De por sí ya traen una crisis muy importante con la cuestión del COVID. Ahora, cientos de personas que han muerto en esta parte, ya va el conteo más de 100, cerca de 2.000 personas heridas, faltan muchas otras seguramente de ser contabilizadas, pero una explosión que llegó a más de 230 kilómetros de distancia. Esto nos da la cuenta de la magnitud de esta explosión, como si hubiese sido un espacio de guerra. Y esto es una primera implicación, pero hacia adelante, en los próximos meses y años, estaremos viendo la implicación de carácter económico que tiene la peculiaridad de haber sido esta situación generada en el principal puerto de Beirut, ¿no? El alcalde lo comparaba con Hiroshima y Nagasaki, o sea que la destrucción fue brutal. Sí, el radio que se comenta de la explosión fue de 10 kilómetros. Lo demás ya es todo el cascajo que pasó hasta las 200, ¿no? Absolutamente. Sí, por favor. Nada más para cerrar, la recuperación económica de este espacio geográfico va a tardar muchos años y esto va a tener implicaciones de carácter político que van a poder ser empleadas, usadas a beneficio de unos u otros estados colindantes.
con este espacio. No lo perdamos de vista. Mi buen Sigui. Sí, recientemente tú dices- visitaron los franceses ahí para ver si podían hacer inversión en medio del COVID y estaban pidiendo ayuda a los ministros, las gentes de culto de Beirut que estaban, bueno, de Líbano. Perdón, comenta, amigo, comenta, adelante, adelante. Sí, creo que aquí vale la pena resaltar el caso mediático. Ya Carlos decía un paralelismo, yo voy a sumarme a los paralelismos internacionales del mundo de Carlos, con el vértice que forma el nitrato de amonio y que conecta Beirut con Tultitlán, ¿no? Más o menos. En realidad, esto que decía Carlos, Oscar, es muy llamativo, ¿no? Sí se utiliza para hacer fertilizantes, por un lado, y por otra parte se utiliza para los nitratos, para las luces de colores, y que sí, es altamente inflamable. Y para los fuegos artificiales, pero también para la elaboración de bombas. Sí, y sí, para sí. la elaboración de bombas. Ahora, hubo muchas especulaciones mediáticas que conectaban unos puntos con otros internacionales y así medios oscurones, como el caso de Hezbollah, que bueno, que ya sabemos tiene un espacio seguro, un control sobre el gobierno, los espacios del Líbano muy, muy acendrado, y muchas personas estaban especulando si pudiese haber sido inclusive un ataque israelí. Y la verdad es que creo que no se les podría culpar con lo que tenemos de datos ahorita. Ustedes vieron la magnitud de la explosión, por lo menos las imágenes fueron sumamente elocuentes, y sí se vio efectivamente una especie de hongo y una onda de choque cómo avanzaba. Entonces, esto generó, creo que alimentó mucho las especulaciones. Sin embargo, la otra parte que hay que analizar mediáticamente son, bueno, unas decenas de muertos, que habla de un material sí muy inflamable, que pudo generar esta onda, que se expandió mucho, pero que no tenía un potencial destructivo mayor. Además de que fue en el puerto y tampoco estaba muy, muy poblado, ¿no? ¿Saben cuál es la ventaja y la comparación? Es que eso no hubiera pasado con agronitrogenados en México, porque, no, porque no tenía la empresa nada. no servía para maldita la cosa, entonces no hubiera ocurrido. No tenía Pero nitrato, lo que sí señor. es verdad es que siguiendo con esta y aterrizando en México para esta última etapa de nuestro programa, pues como ustedes saben, ya hubo pronunciamientos respecto a lo que anunció el presidente junto con el secretario de Educación Pública respecto al inicio de clases utilizando como principal herramienta la televisión y por supuesto las televisoras. Y me refiero al pronunciamiento que están haciendo las escuelas particulares y nuestros distinguidos compañeros del sindicato en diferentes secciones, ¿no? Principalmente Oaxaca, que han hablado ya de la posibilidad de, pues no están del todo de acuerdo, pero su propuesta tampoco es una propuesta que alcance, ¿no? Yo por lo menos la que leí de los compañeros de la CENTE, en el caso de la sección 22, ellos tenían planeado la visita casa por casa de sus alumnos, cosa que resulta, digamos, en términos humanos apreciable, pero en términos reales poco efectiva, porque pues no sería tan fácil cubrir a un número determinado de niños diariamente, visitarlos uno por uno para poder tener clase, aún con un grupo de 20 alumnos, que no siempre es el caso de nuestras escuelas públicas. Y por otro lado, bueno, pues esta idea donde ya también hay un montón de quejas en Profeco por la manera en cómo han actuado las escuelas particulares respecto al pues uso de su tiempo, la entrega de certificados, y pues que es una de las prerrogativas de ellos el contenerlo mientras no les pagan, a sabiendas de que no ha habido pues ni todo el servicio ni todas las condiciones para tanto sus alumnos como por sus maestros. ¿Qué opinión les merece, mis queridos amigos? Y ahora sí, si me permites, Carlos, no darte la palabra, preferiría que no hablaras en esta ocasión, sino que lo haga nuestro querido amigo Oscar Ruiz y Sigifredo Rodríguez. Sí, pues creo que acá entramos a la dinámica de Ya se nos trabó otra vez, Oscar. como muchos comunicadores recientemente están tomando la iniciativa de decir qué pasa en aquellas familias donde hay 8 niños y solamente un televisor, ¿no? ¿A quién le van a dar preferencia? Lo cual Ya no son los completamente absurdo. 80s. Ya nadie tiene 8 hijos, güey, no mames. Sí hay, ¿no? Sí hay. Bueno, sí, esos, pero los tienen en casas distintas, como Sigi, Okay. ¿no? Pues, pero no, digámoslo con toda franqueza. Diferentes rumbos. Esa cosa, eso que dice Oscar, ocurría en los 60, 70, ¿no? Yo recuerdo que era así muy común, de que si querías ir a ver el fútbol, había que ir a ver con el niño que tenía una tele, y entonces todos estábamos ahí pegados, y alguien hasta cobraba algunos centavos porque les dieran chance de ver la tele, pero
pero la verdad es que hay que decirlo con franqueza y contrario a lo que nos pudiera parecer, pero se convirtió más en un artículo de primera necesidad, tener televisión o esta idea de desarrollo que dejar de tenerla. Y había que decirlo, se estuvieron repartiendo, ustedes recordarán, cantidades impresionantes de pantallas por parte de los anteriores gobiernos con esta idea del cambio a lo digital, ¿no? Y entonces, Claro. que no hay teles, yo creo que sería realmente, pues, Sí, un poco fuera de realidad. Y lo comentamos en el programa pasado, el alcance de la televisión en México es del 92% de los hogares. Es decir, al 97% de la población llega. Es un esquema formidable, me parece que es la mejor ruta de salida por ahora con la emergencia sanitaria. Obviamente va a haber detractores de cualquier tipo de iniciativa y lo hemos vivido, lo vamos a seguir viviendo, por supuesto. Ahora el CENTE pierde un poco de espacio público y de protagonismo, lo cual no lo ha tenido, y a vista de la generalidad de la población en México, ha sido muy desafortunada las acciones que han realizado en protagonismo puro, pero dejando a la saga a todos los estudiantes, no priorizando absolutamente a los estudiantes, sino sus prebendas, sus beneficios de carácter sindical. Ahora esta situación de ir casa por casa en algunos de los pueblos, pues me parece, o de las zonas marginadas o zonas de la montaña, de la costa que están más aisladas, me parece que esta cobertura se da, como bien lo decías, muy buen Ulises, con las radios comunitarias, sin duda alguna. Y bueno, aquí también las escuelas privadas están siendo afectadas porque hay un éxodo de alumnos que estaban históricamente pagando altas colegiaturas y que ahora, con este tipo de modalidades y bajo la incertidumbre, algunos o han dejado de estudiar este ciclo escolar o finalmente se han trasladado a escuelas públicas en lo que pasa la pandemia o la emergencia sanitaria, lo cual les implica en el aspecto económico el imposibilitar grandes entradas de recursos a través de las cuotas, de estas cuotas que han sido complicadísimas. Y también hay que decirlo, muchas escuelas privadas no han tenido la disposición de reducción de un solo peso en sus cuotas, en sus inscripciones, reinscripciones, en sus cuotas mensuales. Y esto ha generado un enfado generalizado de padres de familia, inclusive algunas quejas ante la Profeco, porque no han dispuesto una reducción ni del 10%, ni del 15%, ni del 20%, ni del 25%, y entonces estaban a la expectativa del retorno físico a clases. Como este retorno físico a clases no se dio, entonces ya hay un éxodo de estudiantes en esta franja de las escuelas privadas. Por ellos que en este momento pues también dicen, bueno, ¿cómo vamos a capitalizar lo que estamos perdiendo? Pero en ningún momento se dieron a la tarea de tomar previsiones y decir, vamos a hacer un reajuste en nuestras economías como instituciones privadas. Nunca lo manejaron. Jamás. Las consecuencias, mi buen Ulises. Sigue, Carlos. Muy bien. Sigi, ¿tendrás algún comentario respecto a la defensa de las primarias que posees y de las secundarias y de la universidad que también vives? Que son un negociazo, maestro, pues cómo no. Eso, ya sabíamos, es claro, tu negocio, o sea, Sigi. ¿quién no va, Ustedes quién van a no va a hablar de colegio Sigi, donde te pueden dar tu certificado de una velocidad impresionante. Espere 15 minutos en la fila, póngase su tapabocas. Oye, pero el alegato que emplean siempre es que como son asociaciones civiles, no tienen utilidades, no persiguen fines de lucro, lo cual es completamente... Bueno. No, bueno, pero... Es todo el disfraz de todos los Fíjate impuestos que habidos y por haber. aproveché el pase que me diste, Ulises, con respecto pues, al negociazo que representan las ciudades. ¿Y quién no va a defender un negocio de estos? Retrocedamos un poco en el tiempo y vayámonos al sexenio de Vicente Fox, donde la mayoría de las universidades y escuelas en general, privadas, patito, que se abrieron, que se redujeron los requisitos se aflojaron, se hicieron laxos. Y se desprestigió paralelamente a toda la universidad pública. Y salió por ahí, ¿se acuerdan? El Grupo Sol, en primer lugar, como una de las universidades mejor evaluadas. Digo, nada en contra del Grupo Sol, pues, ¿no? Pero digo, da cuenta de cómo estaban las cosas. Sí, bueno, ok, de acuerdo, pero al aire no. Entonces, sí resulta claro que habrá muchos intereses que han sido tocados, que les han pisado los callos, que además, vamos, también tienen vínculos con algunas filias, ¿no? Con los que pudieran defender a Lozoya o estar en contra de Burgar más, porque recibieron prebendas, y todo esto se relaciona y se triangula con el tema de, pues, la corrupción en Colombia, los grupos ideológicos que parten a Latinoamérica y en la cual, pues, de repente se le da un
recargón ahí a la derecha porque fueron abusivos o porque pues ya no pudieron mantener el poder o viceversa, desplazan a la izquierda igual. Pero ahora me parece que sí es importante decir algunos detalles técnicos y sí en favor del proyecto. Evidentemente, como ya lo mencionaba Oscar, pues va a haber detractores, ya lo decías tú, se van a defender los que tengan los intereses al respecto. No me También lo queda... decía Carlos, digo, nada más que apagó su micrófono, pero dijo, hay todo ya, ¿no? Lo Nos escribió, había avisado, lo no lo había escribió, anunciado. Lo dije el programa pasado. Ching, lo ya habló otra vez. Nada, es cierto. lo escribió en el chat, además, en el mundo de Carlos, pero en la opinión de Carlos, antes en la opinión de Oscar, perdón. Pero ya va a tener el suyo, la opinión de... Bueno, en fin, el caso es que, fíjense bien, me remito a dos cosas técnicas. Una, ya lo habían mencionado también Oscar, me parece la vez pasada, lo había dicho yo y Ulises también. Uno de los casos de éxito en teleeducación fue la telesecundaria que llevaba la televisión, era el punto primordial, ¿no? Dos, están haciendo una defensa, me parece, a ultranza, o un ataque a ultranza del proyecto, argumentando que los contenidos que que la televisión ahora, que la 4T criticaba y las televisoras ahora van a ser, ¿no? Como si fuera el Chavo del Ocho, Chespirito, los que fueran a encargarse del diseño instruccional y nada más alejado de la verdad. El diseño instruccional, que sabemos bien, pues porque hemos tenido la oportunidad afortunadamente de trabajar y de hacer cosas por la educación y por la teleeducación, es fundamental. ¿Qué es el diseño instruccional? Son las técnicas, tácticas, modelos, esquemas, ejercicios, reforzamiento y conllevan teoría del conocimiento, teoría del aprendizaje, las mejores dinámicas, evolución, modelos, Y etcétera. evaluación y contenidos, por Así es. supuesto. Así es, ¿Y señor. quién Y va a ser? eso lo va a hacer la SEP, Carlos. Ok. Qué bueno que Sí, ibas a hablar de y eso. lo van a hacer, hay que decirlo, con apoyo, porque la idea es que también no sea una cosa aburrida, ni plana, ni nada, sino lo van a hacer con los productores, los guionistas de las televisoras. Del Así canal que 11. Del canal 11, además, que tiene mucha vamos a ver expectativa. cómo reaccionan y cómo responden, porque el desafío es que Es muy funcione. grande, sí. Y si funciona, creo que hay que decirlo, pues ya muchas cosas cambiaron. Y la verdad es que entre ellas ya no va a haber recreo, ¿no? Porque ya no va a caber dentro de esa estructura. No, habrá muchas cosas que habrá que pensar. Y una de ellas es, ¿qué tan útil es ahora esto que hemos llamado durante mucho tiempo la educación privada respecto a la educación pública? Claro. Perdón, sí, Un decías que punto nada quedó más claro. que me parece que lo vas a querer comentar tú también muy específicamente, y es que recuerden que también se subsana, es una carambola de 3 bandas, por donde lo quieras ver, o sea, tiene bien poco por donde atacarle. Me parece que fue una gran idea, fue genial, ya analizándolo bien. El programa pasado dije, no tengo muy claro todavía cómo se van a distribuir, ahora que me llegué de la información, parece que es una carambola realmente de 3 bandas. ¿Y por qué? Pues porque la otra banda, la tercera, lo representa justamente el flexeo de los canales que les dieron a la hora de abrir, ya lo decías tú, Ulises, hace rato, repartieron televisiones, pero como pan caliente, ¿no? Y además hubo denuncias de uso indebido donde estuvo la señora Rosario Robles y otras finísimas personas en el proceso de la entrega clientelar de estos aparatos. Entonces ahí pues se mata uno de los pájaros, pobrecitos pájaros, somos ecologistas, no queremos, es una analogía nada más, pero la contraparte es además que también le dieron las concesiones. Usa bien la palabra de carambola, creo que es mejor. Sí. Carambola. La otra banda entonces le representa que el flexeo de las televisoras no estaban llenando las barras de comunicativas. De mucho tiempo estuvieron desocupadas todas las concesiones. Bueno, el ejemplo ahora mismo es el Canal 6 con sus diferentes bases, ¿no? 6.1, 6.2, 6.3, que tiene de verdad unas barras terribles de programas que de verdad deberían ser cuestionados más adelante sobre si debe de seguir siendo la humillación, la denostación o la denigración de las personas una forma de entretenimiento. Esto me parece que es algo que será sometido a revisión y a proceso. Y también tiene beneficio las televisoras. Las televisoras han audiencia para empezar. 15% el valor de sus acciones, en 15% en esta semana el valor de sus acciones, nada más y nada menos. Ahora, también es importante no dejar pasar que
el protagonista de este proceso va a ser el Politécnico a través del Canal 11, lo cual me da mucho gusto porque es como mi segunda casa, hombre, y va a estar en el escenario precisamente de la educación pública a nivel nacional a través de la proyección de estos contenidos en televisión abierta. Bueno, y había que decir que hablando de personajes interesantes, uno de los que estuvo apoyando mucho la televisión educativa y después se volvió pues todo un crack en términos de entretenimiento fue ni más ni menos que el Wiri Wiri, ¿no? Él trabajó desde sus primeras etapas en Canal 11, hizo programas de televisión, tenía personajes educativos y su ingenio En y su Imevisión, capacidad. antes de que se la vendieran a los Salinas, ¿no? Y creo que eso es algo que valdría la pena reconocer. No solamente deben de ser nuestros maestros los que ayuden en los contenidos y el trabajo, sino habrá que pensar en actores, habrá que pensar en diseñadores, en guionistas, en productores. Esto apenas empieza. Pensemos en un sentido de futuro y de grandes alcances. La otra cosa es que no solamente se educa, y lo hemos dicho siempre, en el salón de clases. No es en el aula donde se forma solamente, o en la interacción del maestro con el alumno. Se educa en la calle, se educa en la casa. Los gobiernos educan con sus comportamientos, con la forma de atender. Un dato nada más para que lo veamos. Mientras las personas se sientan inseguras, justifican que pueden cometer actos tan terribles como es un linchamiento. No es, y lo sabemos, la mejor forma. Recién ha estado publicado por todos lados el linchamiento que sufrió un asaltante luego de querer intentar robar a los de una combi. Y la pregunta es, ¿lo merecía o no? No va por ahí. ¿Tenemos que hacer eso para encontrar justicia? Y la respuesta es no, deberemos de exigirle justicia a las autoridades, a las instituciones, vigilancia, trabajo, control y por supuesto respuesta de fondo a los problemas que originan ese tipo de delitos. Y eso también educa. Queremos personas que se eduquen en un comportamiento donde puedan convivir en paz, en no ofender, en no cometer delitos, etcétera, va más allá de las aulas. Y creo que ese desafío, ni más ni menos, es algo que tendremos que cumplir hacia adelante y por lo menos en nuestra humilde participación, creo, lo estamos haciendo desde este pequeño espacio que es el espacio de todos ustedes del Almuerzo Picante. Les vamos a pedir que sigan colaborando, que nos sigan invitando, de veras, vale la pena hacer estas reflexiones, vale la pena también ser responsables con la información que recibimos y les vamos a pedir de verdad que nos sigan por todas las vías que estamos transmitiendo este programa, por YouTube, por supuesto, por Facebook, y que nos acompañen. Porque hoy Facebook además va a hacer algo que me llamó también la atención. Va a tener mayor control para que quien contrate para hacer campañas pueda ser informada a la ciudadanía de por dónde viene y qué va a hacer. Y esperemos que el viernes hablemos de TikTok, hablemos de otras cosas que están ocurriendo, ¿no? De cómo se está moviendo, pero por ahora pues se nos ha acabado ya el espacio que tenemos aquí. Y colorín colorado. Este cuento no ha terminado. Esto ¿No? fue para ustedes el almuerzo Picante. Hoy logramos tener una mejor transmisión, esperemos que así siga y les dimos a todos la participación. Muchas gracias, Oscar, Carlos, Sigi, y para ustedes, Ulises Lara, que transmitimos este programa. Nos vemos el viernes y síganos compartiendo sus opiniones, síganos poniendo la manita arriba, échanos la mano. Muchas gracias. Hasta el viernes. Abrazos. Abrazo para ellos, beso para ellas, pendientes.